El virrey era la máxima autoridad en el virreinato del Perú y era la máxima autoridad en el Perú y representaba al rey de España. Cuando un virrey llegaba al virreinato, tenía que traer consigo un llamado pliego de mortaja. ¿A qué se refería ese pliego de mortaja? Era un documento en el que venía el nombre del sucesor en caso de que el virrey falleciera. Las leyes dictadas por el virrey se le llaman ordenanzas, a diferencia de las leyes dictadas por el rey de España, como mencionamos en la clase anterior, se llama reales cédulas, pero las leyes dictadas por el virrey se llamaban ordenanzas, no se olviden. Al término de su mandato eran sometidos al llamado, una vez que terminaban de ejercer su gobierno, estos virreyes peruanos eran llamados a juicio de residencia, es decir, su labor desarrollada tenían que estar evaluados y sometidos ante la audiencia de Lima para ver si han ejercido un buen gobierno, si han hecho una buena labor justa. Entre los virreyes más representativos del Perú, el primer virrey del Perú es Blasco Núñez de Vela, fue el primer virrey del Perú que murió asesinado durante la rebelión de los encomenderos. ¿Por qué? Porque se dice que cuando existían guerras y peleas entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro y murieron, el rey de España mandó a estos encomenderos a supervisar y administrar todos sus territorios conquistados sobre el Perú y poner fin a estas guerras. Pero estos encomenderos no cumplieron su función, se encargaron de explotar más a los indígenas y hacerse de más riquezas a sí mismos. Por eso, Blasco Núñez de Vela fue el primer virrey del Perú y murió asesinado durante la rebelión porque estos encomenderos llamados a ejercer su función no lo hicieron, se rebelaron por su ambición, por su maldad, ¿no? Su explotación a los indígenas. Fue el primer virrey del Perú y fue asesinado durante la rebelión de los encomenderos. Este primer virrey fue llevado bajo el nombramiento del rey de España, Carlos I, pero este no pudo ejercer inicialmente toda su autoridad porque veía los debates y las peleas entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Por lo tanto, dice que al llegarse la noticia de que ambos murieron, el rey de España mandó a un pacificador al presidente que se llama de la Garza, el presidente de la Garza. Este pacificador logró poner fin a todas estas disputas, estas peleas, y así el Blasco Núñez de Vela pudo ejercer su autoridad. También tenemos a Francisco Toledo. Dice después que después de Blasco Núñez de Vela, pasaron muchos años donde llegó a su nivel de gobierno Francisco de Toledo. Este Francisco de Toledo fue el quinto virrey del Perú, fue un organizador de la minería colonial, es decir, él organizó la minería colonial para lo cual puedan los indígenas trabajar en las famosas mitas. Es considerado como el virrey más importante porque logró consolidar, logró fortalecer la organización social, política y económica del virreinato. Imagínense, fue el quinto virrey del Perú, fue el organizador de la minería colonial, donde los indígenas trabajaban en minas a través de la mita. Y este fue el que consolidó, fortaleció el virreinato del Perú, porque fue considerado el virrey más importante, porque consolidó supo organizar social, política y económicamente el virreinato. Luego le sigue Manuel Amat y Junyent. Este fue el virrey número 31. Durante su gobierno se encargó de embellecer Lima. Recordemos que la Real Audiencia, como otra de las autoridades metropolitanas, su foco de trabajo fue la ciudad de Lima. Y este virrey número 31, Manuel Amat y Junyent, se encargó de embellecer la ciudad de Lima en siglo XVIII. José de la Serna fue el virrey 40. Número 40, el último virrey del Perú. Durante su gobierno se alcanzaron nuestra independencia. Muy bien, continuamos. Había hablado
que el virrey Blasco Núñez de Vela fue el primer virrey y fue asesinado producto de la rebelión de los encomenderos. Y acá decimos, de manera más específica, él desembarcó en Tumbes en el marzo de 1544. Él decidido a aplicar todas las nuevas leyes por el rey de España, por la corona española, no pudo ejercer su autoridad debido a los enfrentamientos que existían entre los partidarios Francisco Pizarro y Diego de Almagro por el dominio del Perú, muriendo asesinado por Gonzalo Pizarro. Este fue asesinado, ¿no? Fue asesinado por Gonzalo Pizarro. Por eso es que este hecho molestó mucho a la corona española. Entonces la corona española dispuso castigar a quien había atentado contra el virrey. Él fue asesinado, Blasco Núñez de Vela, durante la rebelión de los encomenderos, pero ¿por quién? Por Gonzalo Pizarro. Él fue asesinado. No pudo ejercer su autoridad debido a los enfrentamientos entre los partidarios Francisco Pizarro y Diego de Almagro por el dominio del Perú, y fue muerto y asesinado por Gonzalo Pizarro. Este hecho molestó mucho a la corona española. Entonces la corona española les dijo: voy a castigar a quien ha atentado contra mi rey, contra Blasco Núñez de Vela. Por eso es que el rey Carlos I envió a Pedro de Gasca, el pacificador, el presidente, con el título de pacificador para solucionar esta situación. Fue este pacificador que logró vencer a Gonzalo Pizarro, quien fue asesinado en el Cusco por el delito de traición al rey. Luego, después de este primer virrey, habíamos hablado del virrey, el más importante, el más destacado, el que logró establecer la minería colonial, el que logró consolidar y fortalecer la organización social, política y económica, que hablamos del virrey Francisco Toledo. Él fue el virrey, el quinto virrey más importante, tras casi 40 años de desorden administrativo, es decir, de desorden económico. El virreinato del Perú encontró a un eficiente conductor en Francisco Toledo, que entre el año de 1569 y el año de 1581, chicos, él logró establecer el marco, o sea, logró consolidar, establecer, ¿no? El marco político y administrativo, es decir, político-económico, que regiría por muchos años en el Perú nacional. ¿Quién? El virrey Francisco Toledo, el que estableció la minería colonial, no se olviden, el que estableció la organización, consolidó la organización social, política y económica.